¿Sabes qué podemos hacer? Tratar directamente con los colombianos y nos saltamos al Chema. Desde que te vi te tuve ganas, mijo. Y este negocio que tenemos vos y yo, lo vamos a tener que cerrar como tiene que ser. Dime a quién de los tuyos entregamos. Pues ¿quién va a ser? El Chema Venegas. Que nuestro hijo está en peligro. Tal vez el Chema no es lo que yo quiero, pero es mi hijo. Así que ayúdame, por favor. Es que, don Chema, como a todo, hermano. Aquí me estuvo contando el rojo que anda enculebrado con los gringos. Usted ya sabe, conmigo cuenta para las que sea. No se puede tener dos conejos en el mismo asador porque tarde que temprano se te va a quemar uno. ¿Qué no? No hablemos más, Mari. Dígame de frente qué es lo que quieren de mí. ¿Ustedes quieren negociar con nosotros directamente allá en Colombia? Bueno, en términos de producción, lo que recomienda el manual es eliminar algunos puntos en la cadena para que el proveedor y, bueno, el que recibe las cosas, el destinatario, ganen mucho más, ¿no? Mucho más dinero. Claro, yo me suponía que la vuelta era por ahí. A ver, señores. ¿Qué tienen de concreto para mí? Bien. Es muy simple, my friend. Usted y su partner acaban de mandar la droga desde el laboratorio hasta casi la frontera. ¿Desde dónde lo van a desembarcar? Ay, Nate, es que Puerto Peñasco. Eso vale un huevo traerlo hasta acá. Eso está muy cerca, Rosarito. Nosotros podríamos salir con lanchas rápidas desde San Diego, California, recibir la mercancía en alta mar y traerla para acá. Bien, y de esa manera sacamos de taquito a los mexicanos. Y ya no tienen que ver aquí. Sí. No, vaya, eso suena muy bien, pero ¿por qué, Leslie? Digamos, nosotros no podemos sacar al Chema. El Chema es nuestro amigo y la amistad nos agradece. Se corresponde. Relajado, Gary, relajado con eso. Deje hablar al hombre que está inspirado, ¿sí o no? Con esa calidad de coca que yo le traigo. ¿Sí o no, Leslie? No sé qué vaya a pasar. No sé si salga sapo o salga rana, lo de Gary y el Chema, pero espero que eso no afecte nuestros negocios. Hace mucho calor, ¿no? ¿Quieres ir a la alberca? Te presto un traje de baño. Estaría buenísimo. No, es más, te voy a regalar uno que se te va a ver divino con ese cuerpazo que te cargas, perra. bueno, pero tú no cantas mal las rancheras, mendiga, ¿eh? Pero mientras tanto, vos y yo podríamos ir afianzando estos lazos que tenemos entre los dos. Desde que te vi te tuve ganas, mijo. Y este negocio que tenemos vos y yo, lo vamos a tener que cerrar como tiene que ser. Esos edificios no son edificios, son lavadoras. Y los terrenos que acabamos de pasar son bateas. Ya que no adivina cuál es el detergente que utilizamos para esas lavadoras y esas bateas. Pues la merca. Exactamente, mi amor. Por eso está donde está y por eso lo traje. Quiero que me ayude a financiar el cambio de esta ciudad. Quiero que tumbemos todos esos edificios de colorinches malucos y que levantemos rascacielos como en Nueva York. ¿Qué es esto? Ay, mandita. Tan fácil que hubiera sido contigo.
¿Y cómo no quieres que me enoje, Amanda? ¿Quieres acabar con la luna de miel? Y le estamos pasando poca madre. No, tú te la estás pasando toda madre, Saúl. Pisteando diario como si no hubiera mañana, viendo viejas encueradas, jugando todo el día. Yo no. Nos vamos, Saúl. Yo ya no quiero discutir. Ya cerré la cuenta aquí, ya tengo los boletos de avión. ¿Y qué crees? Tenemos que estar en el aeropuerto en media hora, papacito. Me miras como si me quisieras matar y yo tanto que te quiero. Yo también te quiero. Y te miro así porque de veras que se me antoja matarte. Pero los dos sabemos que no lo voy a hacer. Y es mejor que regresemos a nuestra vida normal porque, ¿sabes qué? Tanto ocio no nos está haciendo bien. A ver, nada más dime una cosa. ¿Estás pensando abandonarme? Si estuviera pensando en eso, ya me hubiera ido y no te hubiera comprado tu boleto. Ya hablé con tu papá. Tienes que empezar a trabajar. Tienes que hacer algo que no sea pistear y jugar. Cuídame. Cuídame, porque si no quieres que esto se vaya al diablo, cuídame. No, pues no contesta. ¿Estás seguro que marcaste bien? Sí, mujer. ¿Qué me crees, idiota? Chema, ¿dónde se habrá metido? ¿Sabes qué? Te vas para el rancho. No conviene que vayamos a poner a estos desgraciados sobre aviso. Y estate muy pendiente de lo que pase y lo que oigas. Pues sí, tienes razón. Y vaya que parece que van a pasar cosas. ¿Cómo va el business, Rubén? Tranquilo, Toro. Todo en orden. Chido. ¿Qué se vendió esta semana? ¿La mota o la blanca? Pues las dos, Torito. Así me gusta, vato. Sigue así, le voy a decir al Chema lo bien que haces tu chamba. ¿Qué onda con el Chema? Ya ni sus luces. Está trabajando en otro lado para que tú continúes en este business. Así que no preguntes, Órale. Va. Ahí se ven. ¿Qué pasó, coronel? ¿A poco vinieron a comprar al por mayor? ¿Se trajo toda la raza? ¿Qué hace chamaquitos? Narváez. ¿Hay mucha? Mire, coronel. Traen como para un congal estos. ¿Cómo nos tosieron así? ¿Tú? Cuidadito y abras el hocico, Vámonos. Llévenselos. Bueno, a ver, Lel, no se me distraiga, concentradito. Cuénteme después las ideas para mejorar este negocio. Pues hemos calculado que podemos ahorrar Don Oscar, un don Oscar, montón de... escúcheme, don Oscar. Aquí lo único que tenemos que concretar es que usted nos abastezca de más mercancía, porque como se dará cuenta, la demanda es mucha, ¿verdad? El hombre necesita un laboratorio para él. No se preocupe por eso. Ya. Montamos 2 en el Cauca, la cosa Bien. más berraca. Bien. 2 toneladas cada hora, no se preocupe por eso. Muy bien, muy bien. Pero a mí sí me gusta mucho la idea esa de Leslie, de las lanchas, Sí. llevarlas desde aquí porque eso ahorra mucho billete. No, a ver, esto se le acaba de ocurrir a Leslie, pero mírenos, por favor, nosotros no tenemos los hombres, ni la infraestructura, ni las estrategias para armar todo esto, ¿verdad, Leslie? Pero en el futuro podría funcionar. No. De pronto con pesqueros o yates. No lo sé. Bueno, ya, relajados, no hay problema. Vamos a operar como venimos operando. No hay problema. Eso es. Quién sabe, en el camino vamos. A mí me gusta mucho esa idea. Oye, ¿vamos a comer algo? Sí, por favor. Dale. A ver si no se tardan mucho estos güeyes. Yo me tengo que ir a entregar esta merca. Aquí no me puede agarrar la noche. A ver si los gringos no convencen a Don Oscar. Ya sabes que son buenos para vender de todo, hijos de su puta madre. Viejo rojo, vos quédate tranquilo, que el patrón está firme con usted. Relájate. Camina. Ok. Ah, bueno. Ok.
Listo, Rojo. Ya terminamos de hablar. Vamos a comer algo, ¿no? Uy, una monchis, patrón, brava. Imagino. No. Don Oscar, están todos invitados a cenar en mi casa en Tucson para festejarlos como se merecen. ¿Está bien? Rojo, tú tienes una mercancía que entregar, ¿no? Los ladrillitos que están ahí los mandamos nosotros de extra para que ustedes puedan dar la pruebita, ¿sí? Eso es de lo mejor que hay para la cabeza, patrón. Bueno, se agradece. Bueno, listo, como dicen, ¿eh? Great man. No creo que haya que hacerle mercadeo de lo buena que está. Es más, yo me quedo con eso para consumo personal y para cuando tengamos una buena fiesta. Gócesela, Mr. Lexi, que es para eso. Entonces, pues vamos aquí donde Gary a festejar la llegada de la coca, ¿o no? Bueno. Sí, vamos para allá. Ah, Rojo, mira, si hablas con el Chema, le decís que todo bien, que yo le mando a decir eso. ¿Vale? Sí, vamos. Vale. Como dicen ustedes, háganle. ¿Qué te pasa? ¿Que no te puedes callar la maldita bobota? ¿No es eso lo que querías, pasarte por encima del Chema Venegas? Están poniéndonos a prueba, Leslie. What the f- Muy bien. A ver, dame esto. Para que no le quede duda que aquí en el norte también estamos combatiendo estos cabos. No, pues déjeme interrogarlos. ¿O prefiere interrogarlos a usted? A ver, un momento, Ponce. ¿Dónde está este p***, Allá está mi coronel. Joaquín, aquí el señor viene del gobierno federal. Nos va a acompañar un tiempo en la lucha antidrogas. Ocúpate de preparar una oficina, ¿sale? Yo me encargo, coronel. Y en cuanto a los detenidos, después del calabozo nos los vamos a llevar a la prisión estatal. Exactamente. Ya dijeron todo lo que tenían que decir. Bueno, ¿qué te gusto o qué No, al contrario, estoy celebrando que, pues desde que llegamos empezaron las detenciones. A ver, el Muy trabajo buenas. es como la digestión. Cuando es buena, no se percibe. ¿A poco no, Narváez? Así es. Aquí no nos gusta llamar la atención como si fuera un dolor de estómago. Espero que no venga eso. Pues a mí también ya me pasó, Rojo. Los vi llegar justo cuando me estaba yendo en la troca y levantaron a todos los vatos que pues, mueven la merca del Chema. ¿Cómo? Pero espérate, güey, eso no puede ser. A ver, el cabrón de don Ricardo tiene bien controlado al guacho del Centeno, cap. Los tenía, porque así fue, vato. Oye, ¿dónde está Chema que estoy, que lo busco y nada que me contesta? Estamos yendo por él, debe de estar aterrizando. Pues mira, si hablas tú primero con él, cuéntale para que arregle este asunto desde arriba. Esto ya está poniendo muy caliente. Ay, ¿sabes qué, pinche torito? Mejor vente para acá, güey. Agárrate un túnel, güey, y vente para acá, para Tucson, güey. Yo creo que eso es lo que va a querer el Chema. Oh, pues yo también lo creo. Ya estás. Allá los veo. Los que se están armando los putos ahí en mi tierra. Pinche gente mitotera, de veras. Yo no sé por qué no nos dejan trabajar en paz. ¿Qué ole, madrina? Pues aquí aterrizando. ¿Qué hubo, Chemita? Ya llegó tan ligero. Y sí me está pensando, porque yo lo estoy extrañando mucho. Estuvo muy bien que viniera y que nos adentráramos en el negocio. Y cuando me tenga una respuesta, venga y lo revisamos. No, pues la verdad es que no hay nada que pensar. Vamos a operar juntos. Ay, pero vea cómo me salió de hacendoso y de juicioso este muchacho. O sea, vamos a operar juntos, pero no revueltos. Eso quiere decir que yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. No nos vamos a poder encamar. Es que no quiero broncas con usted. ¿Le funciona así? Eso allá en la sierra, el vuelo del alacrán.